La primera vez que Raquel escuchó aquella voz, tenía 9 años y el cielo se estaba rajando con un aguacero de esos que convierten el patio en espejo. No era un grito ni un susurro, era más bien una certeza que se acomodaba en el pecho y decía, no temas. Desde entonces, cada que algo se quebraba en la casa, un plato, una promesa, un pedazo de ella, esa voz aparecía, humilde, paciente, como quien enciende una veladora en una capilla oscura. Su familia decía que estaba loca. Su padre Antonio lo gritaba con la mandíbula apretada y el cinturón en la mano. Su madre, Cleide, lo murmuraba con ojos que evitaban los de su hija. Por vergüenza o por cobardía, nunca lo supo Raquel. Sus hermanos, Jerónimo y Tadeu, aprendieron a imitar al padre. El primero, con saña, el segundo, con silencio. En el Vale Dos Esquecidos, el honor de una familia era más importante que la verdad de una sola muchacha. A los 22, Raquel ya sabía de memoria el mapa de sombras de su casa. Dónde crujía el piso. A qué hora el padre encendía la radio para ahogar los gritos. Cómo el olor a cachaza se pegaba a los manteles y a la piel. Sabía también que la voz no la dejaba sola. A veces llegaba con el tañido del campanario, a veces con el paso suave de un pájaro en el alambre bajo la lluvia. No temas. ¿Cómo no temer si el miedo dormía con ella en el colchón del galpón? Aquel sábado, la tarde se partió en dos. El sol ya caía y el barro del patio se pegaba a las sandalias como si quisiera sujetarla para siempre. Jerónimo empujó un balde con la punta de la bota, lo tumbó contra la pared y la llamó inútil. El padre dijo que una mujer que no aprende como Dios manda merece el castigo de un hombre de verdad. Raquel bajó la mirada para no encender fuegos mayores. Y entonces, como si el cielo hubiera decidido mover una pieza, Joaquim Tavares detuvo su caballo frente al portón. Viudo hacía 7 años, piel curtida por el campo y la mirada de quien dejó de creer en milagros el día que enterró a Ana, su esposa. Joaquim no buscaba problemas, buscaba silencio. Pero aquel grito, el de Raquel por dentro, que nadie oyó, fue suficiente. Entró con respeto, pidió hablar con el patriarca, y la historia cambió de riel sin pedir permiso. La primera vez que Raquel escuchó aquella voz, tenía 9 años y el cielo se estaba rajando con un aguacero de esos que convierten el patio en espejo. No era un grito ni un susurro, era más bien una certeza que se acomodaba en el pecho y decía, no temas. Desde entonces, cada que algo se quebraba en la casa, un plato, una promesa, un pedazo de ella, esa voz aparecía, humilde, paciente, como quien enciende una veladora en una capilla oscura. Su familia decía que estaba loca. Su padre, Antonio, lo gritaba con la mandíbula apretada y el cinturón en la mano. Su madre, Cleide, lo murmuraba con ojos que evitaban los de su hija, por vergüenza o por cobardía. Nunca lo supo Raquel. Sus hermanos, Jerónimo y Tadeu, aprendieron a imitar al padre, el primero con saña, el segundo con silencio. En el Vale Dos Esquecidos, el honor de una familia era más importante que la verdad de una sola muchacha. A los 22, Raquel ya sabía de memoria el mapa de sombras de su casa. Dónde crujía el piso, a qué hora el padre encendía la radio para ahogar los gritos, cómo el olor a cachaza se pegaba a los manteles y a la piel. Sabía también que la voz no la dejaba sola. A veces llegaba con el tañido del campanario, a veces con el paso suave de un pájaro en el alambre bajo la lluvia. No temas. ¿Cómo no temer si el miedo dormía con ella en el colchón del galpón? Aquel sábado, la tarde se partió en dos. El sol ya caía, y el barro del patio se pegaba a las sandalias como si quisiera sujetarla para siempre. Jerónimo empujó un balde con la punta de la bota, lo tumbó contra la pared y la llamó inútil. El padre dijo que una mujer que no aprende, como Dios manda, merece el castigo de un hombre de verdad. Raquel bajó la mirada para no encender fuegos mayores. Y entonces, como si el cielo hubiera decidido mover una pieza, Joaquim Tavares detuvo su caballo frente al portón. Viudo hacía 7 años, piel curtida por el campo y la mirada de quien dejó de creer en milagros el día que enterró a Ana, su esposa. Joaquim no buscaba problemas, buscaba silencio. Pero aquel grito, el de Raquel por dentro, que nadie oyó, fue suficiente. Entró con respeto, pidió hablar con el patriarca,
y la historia cambió de riel sin pedir permiso. La Fazenda Esperanza no era riqueza, era orden. Madera que cruje bonito, paredes limpias, el olor del pan recién horneado colándose por las rendijas. Dona Marlene, la encargada de la casa grande, la recibió con la dulzura con la que una abuela acomoda una frazada. Manos grandes, corazón templado. Aquí, niña, todos saben leer, dijo sirviéndole café y queso fresco. Es la primera regla de esta casa. El trabajo sostiene el cuerpo. La lectura sostiene el alma. Raquel tembló. No por frío, sino por costumbre. Esperó el grito que solía llegar cuando se equivoca, el golpe que acostumbraba a repartir la casa del padre como si fuera pan duro. Nadie gritó, nadie levantó la mano. Joaquín señaló un cuarto pequeño, con ventana a la higuera, y dejó una muda de ropa impecable sobre la cama. Descansa, mañana vemos el trabajo. Esa noche, Raquel no durmió. Miró el techo hasta que el primer gallo anunció que la vida ya traía prisa. Cada sombra parecía la promesa de una puerta que se abriría de golpe, pero en vez de puertas, oyó el coro de los sapos en el estanque, el ulular de una lechuza, el viento pasando la mano por las hojas de las mangueiras. Silencio vivo. La voz, mansa. No temas. Antes del alba, Raquel ya estaba con el cabello recogido y las manos dispuestas. Aprendió a separar la ropa por tejido, a quitar manchas sin maltratar, a planchar sin quemar el recuerdo. En la cocina, el pan inflaba su pecho con el calor del horno, y cuando la miga se abría, un aroma dulce llenaba la casa, como cuando la infancia se asoma sin permiso. Dona Marlene le puso enfrente un cuaderno de tapas azules, un lápiz bien afilado y una cartilla vieja que olía a historia. La boca aprende a hablar cuando el ojo aprende a leer, dijo sonriendo. Aquí nadie es esclavo de su pasado. Aquí, quien no sabe, aprende, y quien sabe, enseña. La primera A le salió chueca, la segunda temblorosa, la tercera digna. Cada letra era una victoria callada contra esa voz de la casa paterna que decía, no sirves. Al caer la tarde, le ardían los dedos, pero le descansaba el alma. Joaquín pasaba por la cocina. Dejaba sobre la mesa un periódico, una revista vieja, un libro con páginas amarillas. No decía mucho. Sembraba. Un mes después, el pasado vino a cobrar. Raquel despertó con un grito atascado en la garganta. El cinto en el aire, el cabello jalado, el suelo de tierra entrando en la boca. Se sentó como si el colchón quemara. El corazón, caballo desbocado. Dona Marlene llegó con pasos suaves, prendió una lámpara, le tomó las manos. Fue un mal sueño. Aquí estás a salvo. Joaquín apareció en la puerta, sin cruzar la línea del cuarto, como quien sabe que el respeto también se mide en pasos. Todos tenemos fantasmas, dijo con voz baja. Con el tiempo, pierden fuerza. Esa madrugada, con una taza de té de manzanilla y la cocina oliendo a canela, Raquel habló, no como quien se queja, sino como quien deposita. Habló del miedo, de los golpes, del silencio que le hacían tragar, de la sensación de no pertenecer a ningún sitio. La voz se quedó con ella, dándole cuerda a las palabras para que salieran sin tropezar. Nadie ofreció frases hechas ni cura instantánea. Nomás escucharon. Y a veces eso salva más que cualquier sermón. Al amanecer, su pecho estaba menos apretado. Joaquín se fue a su cuarto con el rostro serio, como quien ha visto una verdad que no cabe en un vaso chico. Proteger a Raquel no era un acto noble, era una forma de salvarse a sí mismo. Los pueblos chicos ven mucho y dicen de más. La ausencia de Raquel en la misa dominical encendió la hoguera de la imaginación. El facendeiro se la llevó como amante, murmuró una. La compró, soltó otro, con esa media sonrisa que fermenta la maldad. Jerónimo bebía rencor con cachaza. Para él, Raquel no era hermana sino deuda pendiente. Tadeu, más blando, se mordía las palabras. Déjenla, decía de vez en cuando, como se sopla sobre una brasa que no alcanzará a hacer incendio. Pero Jerónimo necesitaba una historia donde él quedara parado en lo alto. Y no hay mejor trono para un resentido que hacer de víctima cuando conviene. Un día, Joaquín bajó a la vila a vender unas cabezas de ganado. La puerta del almacén se abrió y Jerónimo lo detuvo con un aliento que olía a cantina.
¿Así que usted compró a mi hermana?, preguntó para que lo escucharan todos. No compré a nadie, respondió Joaquim, con ese tono que corta el aire sin gritar. Le ofrecí trabajo y respeto. La provocación fue subiendo de tono como olla tapada. Joaquim casi cayó en la trampa. Se defendió con firmeza, lo suficiente para que los que miraban de reojo se creyeran con derecho a condenar. Ese día, regresó a la fazenda con un peso nuevo, el del qué dirán sobre la espalda de Raquel. El hombre que había enterrado a su esposa y su fe el mismo día, decidió algo: alejarse. Por ella, se dijo, para cuidarla. Por él, supimos, para no mirar de frente lo que ya comenzaba a sentir. El silencio duele distinto cuando viene después de risas prestadas. Raquel volvió a caminar de puntitas, a medir su voz, a temer a una sombra que no la golpeaba pero la enfriaba. Dona Marlene le habló sin metáforas. Los hombres que se creen piedra también sangran, dijo, removiendo una olla de dulce de leche. Y el miedo te roba la vida, mija. Raquel no iba a volver a ser invisible. Lo decidió una mañana que el sol vino a pintar de oro el estanque. Sabía que Joaquim revisaba la bomba de agua antes del almuerzo. Fue hasta allá con el vestido azul que le habían hecho en la casa. Lo vio, con el cabello plateado en las sienes y la camisa remangada. Él la miró con una formalidad que no cabía en su voz. ¿Necesitas algo, Raquel? Sí, respondió. Necesito entender por qué me evitas. Joaquim habló de la vila, de los rumores, de proteger su reputación, de la diferencia de edades, de la culpa que lo amarraba a un pasado que no había sabido despedir. Raquel escuchó con una calma que le daba la voz que la habitaba desde niña, la que volvía cada que la quisieron callar. No me expliques lo que siento, dijo al final sin floreo. Sé agradecer, sé respetar, y sé lo que es amor. Joaquim cerró los ojos como quien recibe un golpe de misericordia. Mereces a alguien entero, susurró. Yo estoy roto. Dios trabaja con vasijas rotas, contestó Raquel, y se fue con el corazón temblando y la esperanza encendida. El calendario traía en el alma la fiesta de San Juan, faroles colgando entre árboles, banderitas recortando el viento, la plaza convertida en fogón. La fazenda entera se movilizó. Joaquim anunció que irían todos, y añadió, con un tono que olía a decisión: Raquel irá conmigo en el jeep. Entramos juntos. Los ojos de la vila hicieron su trabajo. Raquel caminó con la frente alta, no porque no le temblaran las rodillas, sino porque la voz otra vez puso la mano en su espalda. Avanza. Tadeu la saludó con timidez honesta. La madre la miró como se mira el vacío. El padre calculó. Jerónimo olió sangre. Las palabras se fueron calentando como hierro al rojo vivo. Amante. Comprada. Vergüenza. Raquel sostuvo el aire lo más que pudo, hasta que Joaquim habló con la claridad de un machete. Sí, pagué, dijo, para que la plaza entera lo oyera. Pagué para sacarla de un infierno que todos conocían y prefirieron ignorar. El silencio pesó una tonelada. Dona Cefa, la vecina más madrugadora para el chisme, dejó caer su propia verdad como quien suelta una piedra en el río. Yo vi, dijo, más veces de las que debí callar. Que Dios me perdone. La plaza cambió de foco. El juicio ya no era contra la fazenda ni contra Raquel. Era contra una costumbre vieja de llamar asunto de familia a la violencia. Antonio quiso desviar el golpe. No pudo. Y entonces Tadeu, con la cara pálida de quien sabe más de lo que quería saber, se acercó a su hermana. Hay algo que debes conocer, susurró. No eres hija de mi papá. Mamá amó a un médico. Se llamaba Roberto. Por eso te odiaba más. Por eso te quería borrar. El mundo dio media vuelta y no se cayó. La voz sostuvo a Raquel. La verdad libera. El regreso en jeep fue sin radio ni palabras. Las noches también hablan, y esa decía, todo cambió y nada se cayó. Cuando llegaron a la casa grande, Joaquim pidió perdón por la distancia, por el orgullo, por la torpeza de un hombre que aprendió a vivir sin fe, y ahora tenía miedo de que volver a creer le costara caro. No sé el futuro, aceptó, pero no quiero que te vayas. No me voy, dijo Raquel, no de mí, no de lo que Dios me mostró. No hablaron de novios ni de promesas grandes. Nombraron algo más humilde:
ser amigos que caminan hacia lo mismo. Y a veces, esa palabra alcanza para que el corazón entienda por dónde seguir. El cielo juntó nubes y la facenda, presagios. Tadeu llegó con la noticia que nadie quería oír. Jerónimo estaba desaparecido, con la escopeta vieja y el hígado lleno de rabia. Joaquín reforzó la vigilancia, no como patrón, sino como quien sabe que la casa también es cuerpo y hay que cuidarlo. La tormenta se abrió sobre el techo con la fuerza de una verdad. La luz parpadeó. Se rindió. Dona Marlene prendió lámparas y el amarillo de las llamas pintó sombras en la pared. Raquel, para no pensar, se puso a revisar la alacena, como si contar frascos sirviera de amuleto. Fue entonces. La puerta tronó como si el cielo hubiera bajado a empujones. En el marco, Jerónimo, empapado, con la escopeta temblándole en las manos y la lengua floja de un coraje viejo. «Vine por lo que es mío», escupió. «Aquí no hay pertenencias», dijo Joaquín poniéndose enfrente de Raquel. «Hay personas». Los segundos se cargaron de electricidad que no venía del trueno. Jerónimo apuntó. El dedo buscó el gatillo como quien busca venganza en un altar equivocado. La voz dijo a Raquel, «Firme». Ella empujó a Joaquín un paso al costado en el mismo segundo en que el disparo quebró el aire. Erró. El trueno contestó, y una lámpara, contra toda lógica, no se apagó. Dona Marlene, más rápida que la duda, descargó un candelabro en el brazo de Jerónimo. La escopeta cayó. Entraron 3 peones de confianza. Lo sujetaron, lo desarmaron, le apagaron en la mirada el brillo de quien cree que tiene derecho a todo. Joaquín avisó a la policía. Raquel lloró lo justo, no de miedo, de cansancio. La policía de Montes Claros llegó cuando la lluvia ya bajaba de tono. Tomaron declaraciones, contaron casquillos, midieron el agujero en la pared. Jerónimo fue llevado con 2 policías que parecían más hartos que enojados. Raquel pidió hablar. «No quiero que le echen encima todo el infierno que él me echó a mí», dijo con voz cansada pero firme. «Quiero justicia, sí, pero también misericordia». Joaquín la miró como si en su cara le hubieran puesto una luz tibia. Al día siguiente, en la comisaría, pidió lo mismo. No fue perdón bobo, fue esa clase de clemencia que no niega el daño pero se niega a perpetuar la cadena. La condena fue menor, con condiciones. A veces, lo milagroso no es que las cosas no pasen, sino que no pasen igual que siempre. Los días volvieron, pero no iguales. En el patio, el sol dejaba caer oro sobre el maíz, y las manos de Raquel ya no temblaban cuando agarraban un cuchillo o una palabra. Joaquín, ese hombre que había guardado la fe en un cajón durante 7 años, empezó a abrirlo sin darse cuenta. Una oración torpe, un gracias bajito al ver el pan inflando, una mirada al cielo que no era reproche sino pregunta. Una tarde, Raquel se paró frente a la higuera y dijo lo que la voz le venía insinuando desde niñas. «Quiero convertir un cuarto de la casa en refugio», explicó, «para mujeres que vienen golpeadas por el miedo, por los hombres, por su historia. Que nadie les pregunte, ¿y por qué no te fuiste antes? Que les pregunten, ¿qué necesitas ahora?». Joaquín tardó nada en decidir. Ese cuarto se multiplicó en 4, luego en 8. Casa Esperanza nació sin letrero y con mucho pan. Dona Marlene organizó turnos, roperos, clases. La cartilla azul de Raquel se volvió muchas cartillas. La voz, esa que un día le dijo, «No temas», ahora parecía una canción coral. El nombre Roberto no dejaba de tocar la puerta. Raquel no quería reemplazos ni padres de calendario. Quería saber si en algún sitio de la historia había una mirada limpia hacia ella. Fue Tadeu quien habló con el boticario de la vila, y el boticario recordó al médico que venía cada tantos meses, con maletín de cuero y humor decente. «Doctor Roberto, ya no vivía en la región», dijo. Se rumoraba que se había mudado hacia el sur, a una ciudad con hospital grande. Joaquín no preguntó, «¿Para qué?». Preguntó, «¿Cuándo salimos?». Salieron al amanecer en el jeep, con una dirección escrita a mano que podía ser o no ser. En el camino, la voz se quedó callada, no porque fuera a abandonarla, sino porque hay preguntas que exigen que el corazón se escuche a sí mismo. Encontraron al doctor, más viejo y más flaco, con una mirada humilde, de esas que aprendieron a bajar la cabeza después de equivocarse. No hubo discursos, hubo verdad.
Hubo lágrimas de hombre, pocas, medidas, pero verdaderas. Hubo un perdóname, que no pide borrar el daño, sino honrar lo que viene. Raquel salió de ese consultorio con algo que no había tenido nunca: apellidos completos. No para presumirlos, sino para soltar los que le iban amarrando la garganta. Las lenguas de la vila no se cansaron. La amante del facendeiro, la santa nueva, la casa de las viejas. La gente que señala siempre encuentra dedo. Pero había también otra canción, la de la muchacha que aprendió a leer, la del patrón que devolvió nombres, la de la señora que enseñaba a hornear pan y sembrar cilantro como si fuera catecismo. Una tarde de mercado, Jerónimo salió de la cárcel con la condena aún colgándole del cuello como una campanita triste. Pasó frente a Raquel sin escupir. Pasó frente a Joaquim sin medirlo. No dijo nada. A veces, el primer milagro en los violentos es el silencio. Raquel se levantó antes de que la higuera se peinara de sol. Llevó una taza de café a la baranda y vio un cardenal rojo posarse en el alambre. No había viento. La lamparita que se había negado a apagarse aquella noche de disparo seguía en el estante, pero ahora era adorno, no amuleto. La voz no habló. No hacía falta. A veces la fe no necesita palabras, nomás evidencias pequeñas. Joaquim se acercó con las manos vacías, como deben acercarse los hombres que ya entendieron que el control es puro cuento. «Te amo», dijo, torpe y claro. «Yo también», dijo ella sin miedos. «¿Y si lo intentamos sin prestarle la vida a lo que digan?» «¿Y si mejor se la prestamos a Dios?», contestó. Se casaron sencillo, con flores que olían a patio y vestido de algodón. Dona Marlene bordó la orilla con calma de artesana. Tadeu llevó pan. El padre no fue. La madre se quedó con su silencio, y eso también estuvo bien. No porque no doliera, sino porque el dolor ya no dictaba la agenda. Hay heridas que cicatrizan por fuera y tardan más por dentro. Las noches todavía traían algún sobresalto. Joaquim, a veces, se atascaba en la curva del llanto por Ana. A veces, la memoria se le nublaba con la culpa. No lo escondieron. Lo hablaron con una fortaleza que no grita. Oraron con la torpeza hermosa de quienes apenas están aprendiendo a tutear a Dios sin miedo. Casa Esperanza empezó a llenarse de nombres y de historias. María do Carmo, que llegó con el ojo morado y el hijo de 2 años en brazos. Lourdes, que escapó con la blusa rota y una fe entera escondida en el pecho. Inés, que no quería hablar y terminó enseñando a todas a coser pañuelos con iniciales. Cada mujer fue dejando un pedacito de sombra y llevándose una cucharada de luz. El vale Dos Esquecidos no volvió a ser el mismo. Hubo quien se rió de la Casa Esperanza, hubo quien la insultó bajito, hubo quien llevó pan por la madrugada para no ser visto, hubo quien tocó la puerta con el pómulo morado y dijo: «¿Me dejan pasar tantito?». El sacerdote de la capilla, con homilías a veces chuecas, entendió una cosa recta: el evangelio tiene manos. A veces amasa, a veces cura, a veces nomás acompaña. Un día, la plaza volvió a parecer tribunal, pero para bien. Una mujer, doña Cida, denunció a su marido después de 20 años de asuntos de familia. No hubo linchamiento, hubo proceso. Hubo comunidad poniéndose seria a la hora de escoger de qué lado del río quería vivir. La noche de bodas, que se parece más a un domingo por la tarde que a un carnaval cuando hay respeto, terminó con un regalo. Un cuaderno de piel sobre la colcha, con hojas blancas que olían a promesa. «Para que escribas tu historia», dijo Joaquim. «La verdadera, no la que contaron por ti». Raquel abrió la primera página. Escribió la fecha. Y luego una línea que le había quemado en silencio la punta de los dedos desde niña. «No temas». Debajo, otra. «Dios no se tarda, llega con la medida exacta». Y entonces sí, la tinta corrió como agua. No para olvidar, para recordar bien. La vida, cuando es buena, suele ser sencilla. Ruido de cubiertos, olor a jabón, risas que caben en un corredor, pies descalzos en el pasto. Raquel enseñaba letras con paciencia de quien un día se las pidió al mundo. Joaquim aprendía a escuchar con el oído del que ya no necesita tener la razón. Dona Marlene se hacía la que no se cansaba, y quizá era cierto.
preparando café para visitas que aún no sabían que lo eran. A mediodía, el sol rajaba. Al atardecer, el cielo se ponía en modo postal. Y en la noche, la lamparita quedaba apagada. Ya no hacía falta su milagro breve. El milagro grande era dormir sin miedo. Seguiría habiendo gente que apuntara con el dedo. Seguiría habiendo abismos que atravesar a pie. Pero también seguiría habiendo mesa. Seguiría habiendo pan que alcanza. Seguiría habiendo voz. A veces dentro, a veces en boca de los otros. A veces en el silencio cuando el corazón por fin aprendió a bajar el volumen del ruido. Una tarde, Jerónimo llegó a la fazenda. No para pedir dinero, no para exigir nada. Llegó con la cabeza encogida, como quien sabe que la vergüenza pesa más que una piedra. No vine a nada, dijo. Nomás quería ver si la lamparita esa todavía prende. Prende cuando se necesita, contestó Raquel, sin subir la voz. ¿Quieres pan? Jerónimo mordió con torpeza. Masticó pasado, tragó orgullo, y se fue con las manos vacías y la mirada un poco menos turbia. A veces, lo que se rompe no se arregla igual, se transforma.